Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Cuál es el mayor privilegio que tienes? La mejor respuesta a esa pregunta es esta: el privilegio de alabar y adorar a Dios. Si esa no es la respuesta que le darías a esta pregunta, ¿cuál es tu mayor privilegio? Entonces tienes una seria deficiencia espiritual en tu vida y tienes que hacer que tu perspectiva cambie. Hay un libro en la Biblia que puede ayudarnos poderosamente a cambiar la forma en que vivimos, cómo percibimos las cosas, cómo pensamos, y ese es el libro de los Salmos. Es fundamental para la adoración. Nos enseña cómo alabar a Dios y vivir una vida digna de elogio. El día de hoy vamos a zarpar hacia una travesía emocionante. Una travesía a través de todos los 150 salmos. Vamos a comenzar con el Salmo 1 y mi esperanza y objetivo es cada semana abordar otra sección hasta completar todo el libro de los Salmos. Esto no será algo que podamos concluir en unos meses o incluso en un año. Probablemente tomaremos entre 3 y 4 años de estudio semanal hasta completar este maravilloso libro de los Salmos. El libro de los Salmos en hebreo se llama Sefer Tihlim, el libro de Tihlim, que significa alabanzas. Y para esto es para lo que hemos sido salvados y nacimos de nuevo, para alabar a Dios. Debemos reconocer que el mayor privilegio que tenemos, habiendo sido redimidos por Dios, es esta oportunidad que tenemos de adorarlo en espíritu y en verdad, de alabarlo, de darle toda la gloria a Él. Este es nuestro objetivo, y hemos sido llamados a vivir de ese modo, en todo momento y en toda circunstancia. El libro de los Salmos nos dará un gran entendimiento de cómo y por qué razón, en toda circunstancia, hemos sido llamados a hacer justo eso, adorar a Dios. Y permítanme darles una conclusión de todo este libro de los Salmos. Si no te dejas desviar por el enemigo para enfocarte en tus circunstancias, en lugar de enfocarte en tu llamado a glorificar, adorar y dar gracias a Dios. En otras palabras, si permaneces firme en adorar a Dios como Él exige ser adorado, entonces cuando mires tu vida desde una perspectiva eterna, tú también estarás sumamente complacido. Porque nadie que haya vivido una vida de adoración a Dios, nunca, jamás lo lamentará. No, todos los que han vivido así están eternamente agradecidos y están cosechando las recompensas eternas de haber vivido de ese modo. Así que el libro de los Salmos debería entusiasmarte, porque vamos a ver la revelación de Dios sobre cómo vivir una vida que sea enteramente de su agrado, para que Dios sea glorificado y para que tú seas un receptor de su bondad por los siglos de los siglos. Así que comencemos el libro de los Salmos con el Salmo 1. Lo primero que compartiré contigo es que el libro de los Salmos, obviamente, fue escrito totalmente en hebreo, por lo que debemos prestar mucha atención al idioma hebreo.
Y lo primero que se destaca de la poesía hebrea es que su característica principal es el paralelismo, es decir, cuando una cosa se compara con otra. Y alguien podría decir, bueno, esa es tu opinión, que esto se asemeja a esto, pero yo creo que es esta otra cosa la que es paralela a esto. Bueno, puedes tener ese tipo de debate si lo miras en un idioma extranjero, es decir, en un idioma que no sea hebreo. Pero cuando lo ves en el idioma hebreo, existen confirmaciones, existen indicadores gramaticales que revelan, no solo sugieren, sino que revelan qué es paralelo con qué. Es la construcción gramatical lo que hace que podamos identificar los elementos paralelos que están siendo compartidos. Puede ser el género, puede ser el número gramatical, o también puede ser la condición de ese verbo o de ese sustantivo. Así que no tenemos nada que adivinar, podemos estar seguros. De cualquier manera, será en nuestro estudio del Salmo 2 la próxima semana cuando dedicaré más tiempo al paralelismo. Pero imagino que al leer el Salmo 1 podrás notar de una vez los paralelismos. Comencemos con el verso 1. Ashrei ha-ish. Ashrei es un término que significa ser feliz o ser bendecido. En el Nuevo Testamento, y sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, pero cuando tomamos ese idioma griego y lo traducimos al hebreo, y tenemos el Nuevo Testamento en hebreo, en el libro de Mateo, capítulo 5, encontramos las bienaventuranzas, y todos los eruditos hebreos están de acuerdo en que es correcto usar el término Ashrei, donde en el Nuevo Testamento dice en Mateo 5, bienaventurados los justos, o felices los justos. Así que es esta palabra, Ashrei. Y noten la siguiente frase, Ashrei ha-ish. La palabra ish significa varón, pero el término ha-ish, escuchen bien esta sílaba, ha, es una sola letra en hebreo y expresa o se usa como artículo definido. ¿Qué significa eso? No estamos hablando de un hombre, y este puede ser un término inclusivo para hablar de hombres o mujeres. No estamos hablando de una persona, sino de la persona, una persona específica. Lo que nos está revelando este pasaje aplica solamente para personas específicas, aquellos que cumplen con ciertos criterios y condiciones. Este salmo tiene relevancia única y exclusivamente para aquellos que cumplen los puntos que veremos a continuación. Así que comencemos. Bienaventurado es el varón que no caminó o anduvo, y lo dice justo así. Muchos lo escriben en tiempo presente, pero debemos darnos cuenta de que estamos hablando de lo que la mayoría de los eruditos cristianos llamarían el tiempo perfecto. Y eso está bien. Los estudiosos hebreos de la actualidad simplemente dirían que está en pasado. Pero la verdad es esta. A menudo en hebreo, no nos preocupamos tanto por el tiempo verbal, si es presente, pasado o futuro. Lo que buscamos es determinar si un evento se ha completado totalmente o si estamos hablando de una situación que es predominante en general. Y aquí estamos viendo la manera predominante como una persona anda. Él anduvo de esta manera, sigue caminando de esta manera y muy probablemente continuará caminando de la misma forma. Esta es su definición. Esto revela una característica predominante de ese individuo. Entonces leemos que este sujeto es feliz, es bendecido, ¿por qué? Porque no caminó o anduvo en el consejo de malos. Esto es importante porque, mira esta palabra, consejo. En este punto debemos preguntarnos lo siguiente: ¿dónde estoy hallando consejo para mi vida?
¿Cuáles son las fuentes a las que recurro, en las que confío, al tomar una decisión, las que me encaminan hacia una dirección para mi vida? Y esta es la verdad. La mayoría de las personas no están caminando o andando bajo la guía de los consejos piadosos, sino que han sido engañadas por la propaganda satánica y han caminado en el consejo de los malvados. Y eso es lo que nos advierte este salmo. Así que feliz es este varón, que no caminó en el consejo de los malvados y en el camino de los pecadores, él no estuvo. Entonces vemos que su caminar no es un caminar que tolere la maldad. Y su senda, el trayecto, el camino que toma, no es el camino. Él no se detiene, ni se ha detenido en la senda de los pecadores. Vemos algo aquí. Vemos que cuando actuamos bajo un consejo equivocado, eso nos conducirá a actuar o a comportarnos en pecado. En otras palabras, un consejo sin sabiduría, un consejo malvado, produce pecado en nuestra vida y nos posiciona donde no deberíamos estar, no en ese lugar donde disfrutaremos felicidad y bendiciones de Dios. Aquí encontramos que si alguien confía en el consejo de los malvados, se verá a sí mismo andando en la senda de los pecadores, no en contra de los pecadores, sino a favor de los pecadores, y esa es la implicación. Queremos ser personas que caminan no en el consejo de los malvados. Queremos ser personas que no se desvían a la senda de los pecadores. O, sigamos leyendo, última parte del versículo 1. Ni en silla. Y esta siguiente palabra, como dice aquí, letzim, es una palabra para burladores. La misma palabra puede usarse para describir a un payaso, a una persona que vive frívolamente, a alguien que no toma en serio las cosas de Dios, sus instrucciones, sus consejos y sus mandamientos. Así que pregúntate lo siguiente: ¿estoy abordando la vida de una manera frívola, sin ser espiritualmente serio sobre las decisiones que tomo? Esto está muy claro. En la silla de los burladores, él no se ha sentado. Este simplemente no es su lugar. Él se encuentra por completo en una manera diferente de vivir, en un lugar distinto y en un camino diferente. Si no abrazamos ese camino, entonces nos encontraremos infelices, sin la bendición de Dios y sin producir fruto. Aquí hay un énfasis en el resultado, no solo una paz interior, sino un desempeño exterior. Ahora bien, debo decir esto porque recibo muchos correos electrónicos de personas exhortándome y reprendiéndome, pero quiero decir que estoy de acuerdo con ellos. No somos salvos por nuestra conducta, pero no saquen la conclusión errada que muchos sacan. Que a Dios supuestamente no le importan mis acciones. A Él solo le importa la condición del corazón. Bien, claro que le importa la condición del corazón, pero cuando nuestro corazón tiene una condición correcta, nos vamos a conducir en rectitud. ¿Ven la conexión? Corazón correcto, desempeño correcto. Lo vamos a ver aquí indiscutiblemente. Esto no está hablando de cómo nos hacemos salvos. Está hablando de cómo el pueblo de pacto de Dios, específicamente su pueblo del nuevo pacto, quienes están comprometidos en alabar a Dios y vivir una vida digna de admirar, cómo ellos actúan. ¿Cuál es el fruto de su conducta? Veremos eso en un momento. Ahora pasemos al versículo 2. Ki'im. Estas dos son palabras hebreas que significan porque y un sí condicional.
pero juntas forman un modismo. No se puede traducir ki-im aisladamente, sino que debemos reconocerlas en su uso dentro del idioma coloquial. Aquí, ki-im significa en cambio o más bien. Entonces, lo traducimos como, contrario a lo que hablamos antes, en cambio de andar en consejo de malos y de estar en la senda de pecadores y ser frívolo y poco serio sobre la vida, más bien, encontramos que el bienaventurado, en la ley del Señor, tiene su deseo. Muchas versiones dicen deleite, y está bien, pero es la palabra hofetz, en forma verbal, que significa desear algo. En hebreo antiguo, tenemos la palabra rotze y la palabra hofetz. Hoy en día, en hebreo moderno usamos predominantemente la palabra rotze, pero en la Biblia aparecen ambas, y hofetz habla de un deseo más fuerte y más intenso. Así que es muy importante que se use esta palabra en lugar de rotze. Dice, en cambio, en la ley, esta es la instrucción, es una referencia al conjunto de mandamientos. En cambio, en la ley del Señor está su deseo. Tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿cuál es el deseo de mi vida? Y una persona sabia, que está siendo guiada por el Espíritu Santo, que ha sido bautizada en el Espíritu Santo, esa persona tendrá un fuerte deseo por la ley del Señor. Eso es lo que dice la Escritura, por ser instruida por Él. Esa persona lo buscará, lo perseguirá, estudiará para comprender las instrucciones de Dios. Por eso resulta tan problemático cuando aquellos que profesan ser maestros de la palabra de Dios manejan la palabra de Dios de manera superficial. Debemos tener un fuerte deseo que nos impulse a pasar horas de trabajo en preparación para compartir una enseñanza de las Escrituras. Seguimos leyendo. Sino en la ley del Señor está su deseo, y en su ley, o sea, en la ley del Señor, ¿qué hace? Yegé Yomam Valail. Él, y probablemente una de las mejores maneras de traducir el siguiente término es con la palabra meditar. Nos comunica la idea de reflexionar. Esta palabra también puede estar relacionada con el antiguo concepto hebreo de filosofar. No del sustantivo filosofía, sino del verbo filosofar. Y eso requiere mucho pensamiento, reflexión, investigación y estudio. Eso es lo que está diciendo aquí, que esta persona tiene un fuerte deseo por la instrucción del Señor. Y por lo tanto, en esa instrucción, él reflexiona, medita, estudia. ¿Con qué frecuencia? Noten lo que dice, de día y de noche. Mira ahora el verso 3. El verso 3 habla de por qué alguien va a ser feliz, por qué alguien es bienaventurado, y la manifestación de la bendición. Cuando yo puedo afirmar estas cosas, que no estoy caminando en consejos impíos, que no me detengo en el camino de los pecadores, y que mi morada, mi habitación, no está en el lugar de los que se burlan de las cosas de Dios, sino que en cambio, mi deseo y el énfasis de mi vida está en descubrir la instrucción, la sabiduría, la verdad de Dios. Cuando ese es el estilo de vida que define a la persona, lo siguiente es lo que esa persona puede esperar. Leamos el verso 3. Acontecerá, o podríamos decir, y él será como un árbol. Muchas veces Dios compara a los seres humanos con árboles. Leemos. Y será como un árbol, pero aquí hay una clave. Sheitul, plantado, junto a corrientes, palgei maim,
canales o ríos de aguas. Allí es donde un árbol necesita estar. Si un árbol no tiene una buena fuente de agua, no será un árbol saludable. Así que, cuando decimos, Dios, voy a caminar en consejo sabio, voy a hacer de mi camino el camino de los justos, y voy a ser serio y demostrar esa seriedad teniendo el deseo correcto. Y al tener ese deseo, lo manifestaré buscando tu revelación. Cuando esa es la realidad de una persona, no importa quién sea, cuando tiene ese deseo y reconoce esta fuente como la instrucción de Dios, como el consejo de Dios, entonces esa persona puede estar segura de que Dios lo plantará en el lugar correcto, donde podrá recibir la provisión de Dios. Y cuando uno encuentra la provisión de Dios, ¿cuál es el resultado? Cuyo fruto, aquí dice, su fruto. Necesitamos dar fruto. Esto se relaciona con el comportamiento. E insisto, recibo muchos comentarios de personas que dicen que no debo enfocarme en el comportamiento, sino que debo enfocarme en la gracia. Bien, no intento ser irrespetuoso, descortés ni nada negativo, pero quiero amonestar a las personas en amor. La gracia de Dios no es solo para salvarnos. Eso es cierto y es maravilloso, pero la gracia de Dios obra en mi vida para que rechace aquellas cosas que traerían un resultado inadecuado, un comportamiento incorrecto. La gracia de Dios no solo salva, sino que la gracia de Dios produce frutos. Y esos frutos son buenas obras que van de acuerdo con las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la instrucción de Dios. Y esto no es legalismo. ¿Saben lo que es? Es madurez espiritual. No caigas en esa actitud que desagrada a Dios, de molestarte o ponerte a la defensiva cuando alguien te hable del comportamiento. Tu comportamiento es importante para Dios. De hecho, tu comportamiento será juzgado por el Mesías para ver si es digno de alguna corona. Así que toma en serio la Escritura. No seas frívolo ni superficial en tu fe. Fíjate en lo que dice el Salmo, que en cuanto a su fruto se dará, es decir, Él dará su fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Y ese término significa en el momento apropiado, en el tiempo correcto. Así como llega el tiempo de cosecha y nos regocijamos, la cosecha debe ser una fuente de alegría. Lee pasajes como el Salmo 137, que habla del gozo de la cosecha. Pues debemos tener gozo y reconocer el fruto de un comportamiento íntegro. Y diré esto: si piensas que un comportamiento recto no es algo espiritual, has abrazado una falsa enseñanza del Evangelio. No conoces verdaderamente quién es el Mesías, ni cómo habla el Espíritu Santo. Has sido engañado. Estas son cosas serias. A veces debemos sacudir a las personas y predicarles para convicción. No solo para darles aliento, sino que sus corazones sean convencidos. Dice aquí, porque su fruto dará a su tiempo, y su hoja, o sus hojas, literalmente dice su hoja, no se marchitará. Y todo, noten esto, es algo enfático. Bekol asher yasei yetzliach, y todo lo que haga prosperará. Bien, esta palabra para éxito o prosperidad, hatzlachá en hebreo, este es el verbo, yetzliach, nos está hablando de la promesa de Dios. ¿Por qué seré bendecido? ¿Por qué seré feliz?
porque estaré produciendo fruto cuando Dios desee que ese fruto se manifieste en el tiempo de la cosecha, y voy a tener éxito. ¿Qué es el éxito? Pues no le creas a los falsos maestros. El éxito es cumplir los propósitos de Dios. Así de simple. El éxito no tiene nada que ver con tu cuenta bancaria. Ahora bien, ¿Dios a veces bendice a las personas financieramente como resultado de su fidelidad? Claro que sí. Y alabado sea Dios por ello. Pero comprende que el éxito puede y debe medirse en una variedad de maneras. Y lo que sucede es esto: el éxito es cumplir la voluntad de Dios. Y Dios bendice a la persona que es espiritualmente exitosa, es decir, que tiene buenas obras y una conducta correcta en una multiplicidad de formas. A veces los bendice financieramente, otras veces Dios obrará de muchas otras formas diferentes. Sigamos adelante. Leamos ahora el versículo 4. Aquí vemos un contraste. Antes vimos lo que hace el sabio. Pero, en contraste con esto, dice el versículo 4, lohen, no así los impíos. En cambio, esa misma frase ki'im, en cambio, como la paja. Sabemos que existe el grano y que es necesario separar la paja del grano. ¿Y qué haces con esa paja? La desechas. Es llevada por el viento, es realmente inútil. Así que queremos asegurarnos de no ser inútiles, sino útiles. Queremos ser personas que produzcan fruto, que sean ese grano que proporciona alimento espiritual, una influencia espiritual positiva en la vida de la gente, en una situación determinada, y no producir aquello que será desechado. De nuevo, versículo 4. No así los impíos, sino que en cambio son como la paja que arrebata el viento. Ahora, de lo que está hablando es de lo siguiente. Aquellos que son impíos tienen inestabilidad en su vida. No tienen los anclajes que los mantienen firmes en la ubicación correcta. El enemigo, Satanás, es diabólico. Él es el diablo. Él engaña. Él es el padre de la mentira. ¿Y cuál es su deseo? Así es como actúa. Él quiere que prestes atención a consejos necios. Él quiere posicionarte en el camino de los pecadores. Él quiere que seas frívolo y que no tomes en serio las cosas de Dios, para que no estés ubicado en la provisión de Dios y no puedas vivir una vida fructífera. Y una de las señales de eso es que no hay ancla ni estabilidad y eres fácilmente movido de una cosa a otra. No hay, y esta es una palabra espiritual importante, no hay consistencia en tu vida. Verso 5. No así. Nuevamente dice lo mismo. No así, o literalmente en hebreo al-ken, que significa por lo tanto. Es la misma frase, pero hay una diferencia gramatical en este caso. Así que dice, por lo tanto, los impíos no se levantarán en el juicio. Lo que significa esto. Los impíos no serán recibidos, no serán reconocidos por Dios de una manera positiva. No se mantendrán en pie en el juicio, sino que el juicio de Dios los condenará de manera eterna. Y quiero enfatizarlo. Serán eternamente destruidos. Destrucción eterna, castigo eterno. Entonces dice, no así los impíos, que no se mantendrán en pie, no se sostendrán en el juicio, y los pecadores no serán hallados. ¿Dónde? Y los pecadores en el consejo, adat, en la congregación de los justos. Aquí vemos la dicotomía.
la diferencia entre los impíos y los justos. Y debo señalar que en otras partes de la Escritura, en el libro de los Salmos y también en el libro de Proverbios, y proféticamente vemos esto, hay una conexión, hay un paralelismo entre el término que se utiliza en hebreo para justos y la ley. Por eso Pablo dice, aquellos que no andan según la carne, sino según el Espíritu, cumplen la justicia de la ley. Pablo, habiendo sido un experto en el Tenaj, en la Biblia hebrea, trae esto mismo al Nuevo Testamento, inspirado por el Espíritu Santo, para revelarlo a los creyentes. Así que vemos, por tanto, los impíos no se levantarán en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué no? Versículo 6, nuestro último verso. Esto habla de la omnisciencia de Dios. Él conoce todas las cosas. Y leemos, porque el Señor conoce. Muy importante esta construcción gramatical, yodea, el tiempo presente que algunos llaman participio. No discutiremos mucho al respecto, pero esta construcción gramatical, sin importar cómo la quieran llamar, usualmente los judíos de una forma y los cristianos de otra, es una terminología que se refiere a la misma construcción gramatical. El significado de la construcción gramatical es el mismo, solo que lo llaman con términos diferentes. Porque el Señor conoce el camino de los justos. Y no es un término definido, dice, un camino de los justos, lo que significa que donde quiera que vaya, Dios lo sabe. Dios nunca se desconecta del justo. Así que Dios conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perece o perecerá, será destruido. Así que esto es lo que debemos entender. Podemos caminar, vivir, es un estilo de vida, bajo la providencia, bajo la supervisión de Dios. Y ese es el camino recto. Es un camino que está arraigado en la revelación de Dios. El camino que te lleva a una vida con una conducta que agrada a Dios, buen fruto. O rechazamos eso y abrazamos el consejo de los malos. Caminamos en el camino del pecado. Somos frívolos y no tomamos en serio las cosas de Dios. Somos superficiales con su palabra y no meditamos en su verdad. Cuando vivimos de esa manera, lo que Dios nos advierte es que ese es un camino que conduce a la destrucción. Así que, ¿estás en el camino de los justos o en el camino de los impíos? ¿Vas a estar bajo la supervisión providencial de Dios? ¿O estarás en un camino que conduce a la destrucción eterna? Así de simple. Dios nos la pone fácil, ¿no es así? No hay similitud entre un camino y el otro. Elige sabiamente. Haz un compromiso ahora mismo. Oh Dios, al inclinar nuestras cabezas oramos a ti, para que podamos ser personas apasionadas por alabarte. Que entendamos que nuestro mayor privilegio es nuestro llamado a adorarte. Y, Dios, queremos utilizar ese privilegio. Queremos ser serios con ese privilegio. Queremos ser personas que vivan una vida que te glorifique a ti. Esta es nuestra oración, en el nombre de Yeshua. Amén. Cierro con esto hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. May God richly bless you. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico.
Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.